Hola, buenos días. Yo soy la enfermera especialista en cuidados intensivos, Nabora Zamudio Ramos, y junto con mi coautora, la doctora Norma Angélica Bernal Pérez Tejada, venimos a presentar el proceso de atención de enfermería paciente con lesión medular, del cual les voy a hablar en este momento. Bueno, el siguiente proceso de atención de enfermería se realizó a un paciente con lesión medular completa. Este paciente fue atendido en la fase avanzada de dicha lesión e ingresó a la unidad de cuidados intensivos por un riesgo de un shock hipovolémico, el cual fue derivado de un sangrado de tubo digestivo alto, que fue una complicación derivada de la misma lesión ya antes mencionada. En cuanto a la metodología, este es un estudio de tipo caso clínico y su alcance es dirigido al paciente y al familiar seleccionados. En cuanto al diseño de la investigación, el estudio de caso, fue un estudio de caso clínico, perdón, aplicando el proceso de atención de enfermería. Es decir, se utilizó el NAMDA, NIC y NOC. En cuanto al trabajo de campo, pues se consiguió el consentimiento informado, en este caso firmado por el familiar, y en cuanto a la recolección de datos, este fue a través de una entrevista, observación, examen físico y registros clínicos, identificación de diagnósticos, se elaboraron los planes de cuidado y se llevó a cabo la misma ejecución de estos. En cuanto a nuestros objetivos, el objetivo general fue implementar un proceso de atención de enfermería con la teoría del autocuidado de Dorothea Orem a un paciente con lesión medular, que Dorothea Orem fue la teórica más exacta que se acercaba al diagnóstico de nuestro paciente. En cuanto a los objetivos específicos, el primero fue realizar intervenciones que brinden solución a la inestabilidad hemodinámica del paciente, identificar los signos y síntomas de la lesión medular que pongan en riesgo inminente al paciente y realizar un proceso de atención de enfermería de acuerdo con la taxonomía Nanda-NIC y NOC. En cuanto a nuestros resultados, los obtenidos, el primer diagnóstico problema que tuvimos fue la disminución del gasto cardíaco, que se derivaba de un sangrado del tubo digestivo, alteración de la frecuencia cardíaca y del ritmo cardíaco, el cual fue manifestado por una alteración de la frecuencia, ritmos cardíacos, cambios electrocardiográficos, palpitaciones cardíacas y evacuaciones melénicas. Nuestros resultados eran presión sanguínea sistólica, presión sanguínea diastólica, presión arterial media, presión parcial del dióxido de carbono en la sangre arterial y relleno capilar. Nuestra puntuación va desde el 1, que es desviación grave del rango normal, hasta el 5, que es desviación sin desviación del rango. Este plan de cuidados que se implementó en el paciente logró prevenir complicaciones que pusieran en riesgo inminente la vida del paciente. Los valores de la presión arterial se estabilizaron mediante el uso de vasopresores, administración de soluciones cristaloides y hemoderivados. Los hemoderivados se administraron debido a la pérdida de sangre que tuvo el paciente por las evacuaciones melénicas que se presentaron. Estas derivadas por el sangrado del tubo digestivo, el cual se resolvió en un procedimiento quirúrgico que tuvo en el GA González. De los indicadores expuestos, 3 se mantuvieron en 1 y se aumentaron a 5, y 2 se mantuvieron en 2 y se llevaron a 5. El segundo problema fue el déficit de volumen de líquidos, que estaba relacionado con una pérdida de volumen de líquido activo, masa muscular insuficiente, y se manifestaba por una disminución de la presión arterial, disminución de la producción de orina y piel seca. Nuestra escala iba desde el 1 gravemente comprometido hasta el 5 no comprometido, y nuestros resultados fueron presión arterial media, electrolitos séricos, cantidad de orina. El volumen de líquidos se corrigió mediante la administración de soluciones cristaloides y también se mantuvo una vigilancia estricta de los ingresos y egresos que tenía el paciente por turno. Se vigilaba la cantidad de uresis, así como las características que ésta presentaba, como el color, la apariencia, la existencia de sedimento, para poder evaluar un posible estado de shock en el que entrara el paciente. Y en cuanto el volumen urinario fue normal en un rango de 24 horas, se corrigió en mismo momento los niveles de presión arterial y con esto se revirtió el estado de shock en el que estaba entrando el paciente. De nuestros indicadores,
2 se mantuvieron en 1, los cuales fueron presión arterial y presión arterial media, y se aumentaron a 5, que es no comprometido. Y los 2 restantes, que serían electrolitos séricos y cantidad de orina, se mantuvieron en 2, que era sustancialmente comprometido, y se aumentaron a 4, que era levemente comprometido. En cuanto a nuestro último resultado, hablando del deterioro de la ventilación, estaba relacionado con la lesión medular. Recordemos que es una lesión medular completa, por lo tanto, está el comprometido el sistema respiratorio. Este se manifestaba por una disminución de la saturación de oxígeno, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la presión parcial del dióxido de carbono. Nuestra escala iba desde el 1, que es desviación grave del rango normal, hasta el 5, que es sin desviación del rango normal. Y van desde el 1, que es frecuencia respiratoria, ritmo respiratorio, volumen corriente y capacidad vital. La ventilación espontánea se corrigió gracias a la ventilación mecánica invasiva que se aplicó en el paciente, mediante los parámetros establecidos. Pero al recordar que es una lesión medular completa y que está comprometido el centro respiratorio, el paciente va a estar dependiendo de esta ventilación por el resto de su vida. En estos cuidados se tenía que realizar aspiración de secreciones de acuerdo con las necesidades del paciente. Se brindaron los cuidados de la traqueostomía, como es el aseo de endocánula, cuidados del estómago, vigilar que no haya datos de infección, fijar la traqueostomía de una manera correcta. Y las gasometrías tomadas se tenían que interpretar, se interpretaron y se corrigió. En una de las gasometrías presentaba alcalosis metabólica no compensada y esta se corrigió mediante las fórmulas de Winters. La puntuación diana en 2 indicadores, en este caso fueron frecuencia respiratoria y capacidad vital, se mantuvieron en 1, que es desviación grave del rango normal, y se aumentaron a 4, que es desviación leve del rango normal. Mientras que los otros 2, que son ritmo respiratorio y volumen corriente, se mantuvieron en 2, que es desviación sustancial del rango normal, y se aumentaron a 5, que es sin desviación del rango normal. A modo de conclusión, dentro de este trabajo de investigación se llevó a cabo una estandarización de los cuidados enfermeros en este paciente. Esto todo con la finalidad de que sirva como base a futuras investigaciones y al personal de enfermería sobre los cuidados, complicaciones que se puedan presentar en este tipo de pacientes. Recordemos que son pacientes que al tener una lesión medular completa pierden completamente la movilidad desde el cuello hasta los pies. Entonces son pacientes que todo el tiempo están en cama, dependen de una ventilación mecánica y se van deteriorando poco a poco por las complicaciones que estos presentan. Entonces necesitan cuidados específicos y no solamente ellos, sino también los familiares, ya que atraviesan por un cambio de 180 grados tanto la vida del paciente como la vida del familiar que lo va a estar cuidando todo el tiempo. Entonces, este tipo de trabajos nos van a ayudar como guía para saber qué es lo que tenemos que hacer en este tipo de pacientes. Estas son algunas de mis referencias y por el momento sería todo de mi parte. Nuevamente les agradezco y que tengan una excelente tarde.